Culturas de la costa del Golfo. La región que desde la arqueología recibe este nombre no se limita a la zona costera, sino que incluye, además, la costa del estado de Veracruz y parte de los estados de Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Querétaro. En la época prehispánica se consideraba como la imagen de un lugar excepcional en abundancia y fertilidad. Por ello, en los primeros escritos de los frailes del siglo XVI se le llamó Tlalocan, que significa tierra de riquezas y paraíso terrenal. La presencia del mar, así como los ríos, lagunas, manglares y frecuentes lluvias, lo caracterizaban como un lugar que simboliza el origen y la renovación de la vida. Sin embargo, su paisaje era complejo y rico, ya que tenía partes montañosas pertenecientes a la Sierra Madre Oriental. Toda la amplia costa del Golfo estuvo habitada por grupos huastecas, otomíes, nahuas, totonacas, tepehuas, popolocas, zoquemixes y mixtecos, quienes, a pesar de hablar lenguas distintas, compartían la misma base cultural y tenían el mismo desarrollo social, político y religioso. Las diferencias se manifestaban en las expresiones arquitectónica, escultórica, pictórica y de artes manuales. En todas las épocas de la costa del Golfo, irradió innovaciones culturales que transformaron la vida de Mesoamérica. Allí se creó la primera civilización, la Olmeca, de 1800 a 100 a.C. Más tarde, concibieron nuevas ideas religiosas de gran complejidad, asociadas a los dioses más importantes de Mesoamérica, así como los cultos, ceremonias y ritos, entre ellos el juego de pelota y el ofrecimiento de la sangre a la tierra, agradeciendo su fertilidad. La costa constituyó un cruce de caminos por los que transitaban grupos humanos y con ello influencias culturales diversas o el comercio de productos, como el algodón, el cacao, el hule y el chapopote, entre muchos otros. Por otra parte, entre los años 1517 y 1518, cuando los españoles hacían expediciones desde la isla Fernandina, Cuba, hacia el territorio de México prehispánico, bajaban de sus barcos por motivos de explotación y comercio, y llegaban a territorios cercanos a la costa. Fue hasta el año de 1519 cuando Hernán Cortés, con 508 soldados y 16 caballos, desembarcaron en lo que nombró como la Villa Rica de la Veracruz. Desde ese lugar accedieron al territorio y conquistaron la cultura prehispánica. El mono fue considerado uno de los animales sagrados de la civilización del México prehispánico, ya que se representaba la energía reproductora y por ello se relacionaba con el sexo, la música, la danza y en general con la alegría de la vida. Su origen religioso se encuentra dentro de las culturas del Golfo, pues en las tierras tropicales existe gran diversidad de estos animales. Uno de los más importantes fue el mono aullador de la región de los Tuxtlas en Veracruz. La época preclásica o formativa se ha dividido en tres etapas: la inferior, de 1800 a 1100 a.C., la media, de 1100 a 600 a.C., y la superior, de 600 a 100 a.C. En este tiempo, los grupos humanos se integraron en un determinado medio geográfico dentro del cual desarrollaron distintas técnicas para explotar los recursos naturales y asegurar su supervivencia. Una de ellas es la agricultura, que les permitió establecerse en comunidades permanentes y generalmente ocupando los márgenes de los ríos, la costa del mar y las orillas de los lagos y lagunas, donde el agua aseguró la fertilidad de sus campos de cultivo, les proporcionó alimento y una forma de comunicación. Su tecnología fue avanzando, permitiéndoles construir desde chozas de tierra y troncos hasta la creación de edificios de tierra y piedra, con funciones ceremoniales. Las comunidades se distribuyeron a lo largo de la costa y compartieron muchas características semejantes entre sí, especialmente con la región maya y oaxaqueña, y con otros grupos de Mesoamérica. Los olmecas. En el sur de la costa, en la región de los Tuxtlas, en Veracruz,
y parte de Tabasco, se desarrolló la primera civilización mesoamericana con características originales como centros arquitectónicos planificados como La Venta en Tabasco, Tres Zapotes y San Lorenzo en Veracruz, con una religión compleja y estructurada. Las primeras esculturas monumentales en piedra y pequeñas figuras en piedra verde, la organización social y política con una clara jerarquización, agricultura intensiva, inicio de la escritura y el calendario, técnicas de construcción tanto arquitectónica como escultórica y el establecimiento de rutas comerciales. Cabeza colosal. Los olmecas otorgaron una importancia fundamental a esta parte del cuerpo. En sus trabajos monumentales hechos en piedra crearon rasgos faciales ideales. Con ellos reprodujeron cabezas monumentales de líderes políticos o espirituales. Otra deducción es que las cabezas permitieron venerar a los antepasados permanentemente, a su presencia y compañía gracias a la resistencia del material. Monumento 17 de San Lorenzo en Veracruz de 1200 a 600 a.C. Hombre barbado. Es una escultura de los últimos años de la civilización olmeca. La presencia de barba y bigote define al personaje como parte de la alta jerarquía en la sociedad de la costa del Golfo, como se comprueba en la estela de Alvarado y más adelante en una hacha de la época clásica. Región de Minatitlán, en Veracruz, de 600 a 100 a.C. Caras sonrientes. Desde los años de 1950 se hizo una investigación de las figuras sonrientes. Algunas de las más tempranas eran silbatos o a veces sonajas. Se descubrieron especialmente en remojadas, pero también en sitios como Loma de los Carmona, Los Cerros y Dicha Tuerca, entre otros, que corresponden del siglo I al V después de Cristo. Algunas de las cabezas de las figuras tienen tocados con representación de animales como el mono, garza, iguana, así también con grecas escalonadas y elementos geométricos. Todas las mujeres tienen posturas las cuales sugieren que participan en ceremonias llenas de alegría. Sin embargo, hay un antecedente, ya que en una de las máscaras de jade olmecas lleva la sonrisa, y en algunas cabezas colosales la boca está entreabierta mostrando los dientes. Dios viejo. La representación de ancianos fue muy frecuente en sitios como Tres Zapotes y Cerro de las Mesas. Los ancianos fueron una imagen de autoridad ancestral y también simbolizaban el fuego. Por ello, la escultura lleva un brasero en la cabeza. Su significado era la fuerza cálida que generaba el inicio de la vida y se ubicaba en las profundidades de la tierra, como se ve en el sitio de Zapotla, en la costa del Golfo. La cultura huasteca representó numerosos ancianos en piedra. Cerro de las Mesas, en Veracruz, de 100 a 900 después de Cristo. Caja de arcilla, elemento excepcional de Mesoamérica, perteneciente a la época clásica de la costa del Golfo. Esta tiene una cara de jaguar de ornamentación frontal. Estaba decorada con figuras de personajes en la parte superior, pero no se conservaron. Sacerdotes. En la época clásica, los sacerdotes en las ceremonias llevaban tocados en su cabeza con elementos relacionados con el culto a los dioses, en los cuales la presencia de animales era una de las manifestaciones más frecuentes. Aquí vemos, en uno de ellos, un tocado con 2 cabezas de coyote, animal relacionado tanto con el dios del fuego como con el canto, la música y la danza. Diosa generadora de la vida. Los huastecos crearon figuras religiosas de mujeres con una faldilla, el pecho desnudo y las manos sobre el vientre, señalando la parte del cuerpo femenino donde se realizaba la gestación. Adornaron las cabezas de estas diosas con tocados integrados por diversos elementos, entre ellos un medio círculo, posiblemente de plumas de aves, y en ocasiones un yelmo con forma del pico de la ave. Veracruz, 1100 a 1300 después de Cristo. Esta figura de la época clásica representa a la diosa de la creación de la vida, quien siempre lleva chapopote alrededor de su boca. Debido a su asociación a la tierra lleva una cabeza de cocodrilo como tocado, en tanto en su chaleco de algodón, aún sin tejer,
muestra su relación con ese producto de la tierra en su estado natural y como creadora de textil. Diosas Chihuateteo. Las figuras femeninas de gran tamaño de la época clásica llevan generalmente el pecho desnudo, la falda larga, los cinturones en forma de serpiente y en ocasiones un escudo que las distingue como mujeres guerreras. Muchas veces llevan la boca abierta y los ojos cerrados, indican la relación con el mundo de los muertos. Esta mujer lleva un adorno de pintura negra alrededor de la boca, que las vincula a la diosa Tlazotl. Brasero de palmillas. El que vemos está decorado con figuras hechas en moldes, es característico de la costa, pero la técnica y la manera que está decorado este objeto de cerámica presenta cierta influencia teotihuacana. Las conchas decoran el borde, y en el cuerpo del brasero se reproducen reiteradamente los mismos moldes con conchas que imitan parte del cuerpo humano. Dios del agua. La tradición de la hechura de cerámica en la costa del Golfo y de la fabricación de esculturas en barro de tamaño excepcional se extendió a diversas partes de su territorio, hacia zonas como Puebla, Tlaxcala y hasta la zona mexica. La figura del dios del agua con colmillos y anteojeras coincide con la de Tlaloc, que, desde la época clásica, se hacía en Teotihuacán, y más tarde en la costa del Golfo, como se nota en la cerámica de Cerro de las Mesas y en la época posclásica en la cultura mexica. Irea de Teotihuacán en Puebla de 900 a 1521 después de Cristo. Pintura de Zempoala. En el Templo de las Caritas, así llamado por los pequeños cráneos de barro que decoraban sus muros, fue uno de los edificios que llevaban pinturas murales en las paredes que enmarcaban a las caritas, como también en la parte inferior del muro. Estaban representadas 3 dioses principales de la costa del Golfo, el Sol, la Luna y Venus. Los 3 están pintados con diferentes colores y llevan una forma semejante. El disco, pero con ciertos elementos distintos. El Sol tiene varios picos que son rayos de luz y calor, en tanto que la luna es un disco que lleva al centro una vasija con un cuchillo en el interior, relacionado con el sacrificio, elementos que se encuentran en la época clásica. Venus, la expresión del dios Quetzalcóatl, se interpreta por medio de 4 pequeños círculos que con el disco central complementan el número 5, uno de sus atributos esenciales.
se gira, entonces es el que facilita el movimiento de esos voladores. El capitán debe llevar un guajolote joven como ofrenda. Cuando se encuentra arriba, ofrece un soplido de vino a los 4